I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. I don't belong here. I'm a queen. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de MVP. Otro miércoles lluvioso, semana full. Pero la semana pasada no pudimos, fin de muy largo, mucha gente de viaje, principalmente Chris. Pero hoy lo tenemos acá, así que Chris, ¿cómo andas vos? ¿Todo bien? Todo bien, todo excelente, Fran. Bienvenidos otra vez a MVP. Y sí, ¿el semana pasada fue el que estuve de viaje? ¿Semana pasada o no? No, Sí. la otra. Llegaste el jueves. El jueves pasado. Claro. No sé, yo estoy re perdido. Cuando uno viaja mucho. Pero, no, iba a decir lo que fui a hacer, o sea, me fui a... Estuviste con Tim Draper. Exactamente, y eso quería contar. Estuvo bueno. Fue la Draper Cygnus Tech Week en Buenos Aires. Para hacer un breve así repaso. Mira. ¿Te trajiste merchandising? Este. Se la jugaron, Al equipo de Draper Cygnus. Draper es un fondo de inversión. Caley no nos permite mostrar merchandising No, de otro, bueno, pero le de otro puso, fondo. Draper le O puso, sea, Draper le puso. se va a caer el contrato, pero bueno, listo. Draper Cygnus es un fondo de inversión en startups. Invierte en startups lo que se llama Deep Tech, básicamente cosas raras, cosas extrañas. Y Draper, como nombre, viene de la familia Draper, que es una familia muy conocida en Estados Unidos, porque básicamente son los padres fundadores de Venture Capital, padres fundadores de lo que es el capital de riesgo. Tim Draper, Adam Draper, hoy padre e hijo, son los que están, digamos, salieron bastante por las noticias. El abuelo de Tim y el bisabuelo venían de la industria de Venture Capital, son los primeros Venture Capitalists. Y antes de estar en Venture Capital, ¿sabes qué hacían? No sé, estaban haciendo Ferrocarriles, fuego no sé. en el Colorado, Arizona, qué Bueno, sé yo, no no sé. sé. No sé a qué se dedicaban, pero bueno, ya son cuarta generación de Venture Capital, digamos, de invertir en startups de capital de riesgo. Y Tim y Adam Draper estuvieron en Paraguay, en Uruguay y acá en Argentina, porque básicamente, bueno, quieren invertir en emprendimientos de esta zona. Me gusta. Ellos ya han invertido, digamos, en varias startups, invirtieron en este fondo que es argentino, que se llama Draper Cygnus, y Draper hacía lo que se llamaba la Tech Week, que básicamente mostraban emprendimientos copados, intentando resolver cosas muy difíciles, como por ejemplo hay emprendimientos que te decían que iban a curar el cáncer, modificando algunas células, otros que iban a hacer energía 300 veces más barata de lo que es hoy, o sea, problemas muy difíciles, con tecnología profunda, tecnología de vanguardia básicamente. Así que nada, los invito a seguirla, por lo menos en la web y los emprendimientos que invierte Draper, porque son súper interesantes. Che, y si me tenés que decir una cosa que te haya quedado de la Tech Week, o sea, ¿qué te trajiste como más valioso? Tim Draper y Adam Draper también son No me muy... digas que te dio la mano Tim Draper porque te No saca para- sabes lo que es. El guaso es un superhumano. Parece un Donald Trump, así que tiene como super fuerza, es Sí, sí, enorme. es grandote, son Tiene tipo 78 años imponente. y Está camina más mejor que que todo, vos. corre Sí, más que sí, todo, sí. claro. ¿Qué me llevo? Son muy cripto advocated. Entonces Crypto era Boy, el día... masivo, bro. Pero masivo nivel Tim y Adam era el día de mañana todos vamos a transaccionar en Bitcoin y yo voy a poder pagar el payroll de mi empresa en Bitcoin y automáticamente se van a pagar los impuestos porque todo va a estar en la blockchain, todo va a ser una transacción súper transparente y ya nadie va a pensar en el dólar. Dice, eventualmente el market cap de cripto y de Bitcoin en particular va a superar al US dólar y dice vamos a transaccionar en dólares. Entonces nada, estaban muy bullish con eso y muy machacando con eso, entonces vos te quedás como, pará, necesito comprar más Bitcoin ya. O sea, Libra no se menciona.
No, el libro no. No, Pero bueno, no también, vamos a hablar más del tema. también full Milei, querían bancar todas. Bien. O sea, son medio showman y literal tienen un show, hicieron un show con cámaras y todo, Sí, un picheo. de hecho, Luquita Posada de Taqueno lo invitaron a hablar. Exacto, bueno, y con esto cierro, hicieron ese picheo que es un show que se llama Meet the Drapers, que lo pueden ver por YouTube, lo hacen alrededor de todo el mundo. Picharon 4 startups argentinas que participan por $1 millón y van a ir a la competencia a nivel global. De acá quedaron 2 en ese picheo, una es Satellites on Fire, que Mira. Franquito Biau le mando un abrazo grande, está buenísimo lo que hace Franco. Es una startup invertida por Draper Cygnus, por este fondo, y básicamente es un chico de 21 años, tiene 21, y hace 2 está haciendo Satellites on Fire, que usa imágenes satelitales e inteligencia artificial, modelos de Machine Learning para curar esas imágenes satelitales, cosa de poder prevenir y predecir y luego monitorear incendios forestales y los focos de incendios. Así que nada, es un chico de 21 años construyendo eso. Vos la viste venir, me la comentaste el año pasado. El pasado, sí, yo lo vengo Te siguiendo te la doy a esa. hace mucho. Así que bueno, ¿Y la él otra? fue uno de los ganadores. Y la otra era una startup de Gridex, invertida por Gridex, y está en el rubro de salud mental. Básicamente estaban haciendo un tipo de fármaco específico a base de hongos, base natural, para tratar temas de depresión y salud mental. Cuando Las dos escucho quedaron salud mental, seleccionadas. me viene el video de salud mental, que no sé ¿Cuál? si lo han visto, pero que dice, No, no no, lo vi. no puedo ni atarme los cordones, mami. Está quemado, no lo vi. Pero Después lo vamos a ver. si no lo vieron, no me van a seguir y no lo voy a repetir. Porque Así es que muy nada, bueno, bueno. sigan la agenda de Deep Tech en general y Draper Cygnus como fondo también es muy interesante, así Excelente. que los invito Che, a ¿y eso. lo vamos a dejar hablar el invitado? o Le damos viniste ahora vos? la bienvenida. Bueno, siempre Bueno, hay que dar está un bien. parte, digamos, alguna Está bien, actividad. las algo. noticias Un del día. charrasquillo. Y bueno, ahora entonces lo presento yo. Dale. Bueno, hoy en día tenemos un invitado del ecosistema, te diría que es perfil bajo, pero que hay pocos con esta trayectoria, por así decirlo. Es más, hace falta que le den un poco más de cámara para contagiar esa magia que traen. Así que Jorge de Bernardo. Jorge, ¿cómo estás? Mucho gusto. Después me voy a tomar el atrevimiento de presentarte un poco, pero seguramente me quedé corto, así que te voy a dar el tiempo a vos. ¿Todo bien? Muy bien, che. Muchas gracias por invitarme. Bueno, acá haciendo un poco, escuchando las bitácoras de Chris, se pone la vara muy alta de lo que está pasando en el mundo, así que nada, contar un poco lo que hemos hecho desde acá, desde Córdoba, con equipo, con gente. Sigo el streaming, me gusta, me parece que es una buena forma de estar actualizado con lo que se hace. Así que nada, un gusto. Gracias por la invitación. Muchísimas. Fueron varias. Sí, eso te iba a decir. Muchísimas gracias a vos por venir después de todas las veces que te rompí los Bueno, quinotos, pero pero bueno. ese es nuestro trabajo, El que no digamos. insiste, totalmente. Hacer la grilla, buscar los mejores invitados, ir persiguiéndolo hasta que, bueno, No, no les tuvimos queda buenos otra. cafés. Sí, no, me ha Hemos tenido dado, charla, me ha no dado me charlas cuesta. fuera de la cámara. Off the Igual record, Jorge, digamos. Jorge está siendo muy modesto porque la trayectoria que tiene él la tienen pocos, digamos. Es O sea, que ni más allá hablar. de todo lo que yo dije de Draper, no sé si conozco ni siquiera una persona que... No conozco a alguien que le haya vendido su empresa a eBay, o digamos, que haya sido la conocés fundador... ahora, pero sí. Exacto, haya sido fundador de 7 startups. Por eso. La verdad que Jorge, sos una figurita difícil de conseguir en el ecosistema. Por eso estamos muy contentos de que estés acá. Sé que no te gusta que te inflen de más, así que vamos más o Así menos que lo vamos a hacer. currículum. Vamos a tu currículum. Sé que estudiaste Ingeniería Informática en la UTN. Sí, el sistema de información. Muy bien. Y ahí largaste o sea, ¿cuáles fueron tus primeros trabajos? ¿Cuáles furon tus... Cordobés. Cordobés. Nacido y criado acá en nacido Capital. en Córdoba, viví toda mi vida acá. Colegio Montserrat, humanista, con todas las dificultades de alguien que le gustaba. ¿Sabés otra hablar área. latín, griego? No, Ah. mirá que tuve la oportunidad de cursarla más meses porque me la llevaba en Mirá. diciembre, marzo, así que Claro. no era lo mío. Y bueno, ¿no? en ese proceso educativo de la secundaria, yo ya de chico ya tenía interés por la programación, me gustaba mucho. En ese momento estaba el Instituto Cervantes, mi viejo me incentivó a que vaya a estudiar programación, así que ahí con 12 años, los sábados estudiando 4 o 6 horas. Ah, la mierda. Sí, ya era. No, es más, era de 9 a 5 de la tarde. me No. acuerdo, era una locura. Doble Tenía- jornada un sábado. Sí, doble jornada un sábado. Eso le genera programación. trauma, a un chico le genera trauma, a un viendo adolescente. las consecuencias. Claro, o exacto. sea, ahora sí, claro, exactamente. No, y bueno, me fui nutriendo y me gustó siempre la tecnología, por emprendimiento de mi viejo, siempre estuve cerca, y eso ya me llevó a que fuera casi un cauce natural meterme en ingeniería en sistemas, donde mientras estudiaba siempre estuve haciendo cosas. Y esas cosas siempre las hice en equipo. Mi primer trabajo fue en el centro de cómputo de la universidad. Me presenté a un concurso para hacer la página web en el año 2000, primer año de la facultad, era medio raro lo de la página web. Lo gané, quedé trabajando ahí
Y después me mantuve bastante inquieto con otros proyectos. Estuve en relación de dependencia trabajando en Tarjeta Naranja, en la empresa CDCI, la de la Lotería de Córdoba. Sí. Pero perdón, Tarjeta Naranja en el 2001. O sea, No, en realidad, claro, primero fue CDCI, ahí estuve 1 año y medio, me fui, traté de emprender con mi hermano, hacer algunas cosas. Bueno, desde temprano, Tempranísimo. digamos, la Sí, chispa sí, de sí. emprendedor. Tuvimos Arpanet, un cibercafé ahí Mirá. en la avenida Estrada. ahí donde está el Nonino. Tenemos Sí, sí, 30 sí, sí. años, a Bueno, esa era edad. cuando la gente Capaz se- que algún ciber iba, pero... No, yo lo he conocido, sí, Era, sí. era el momento en donde vos tenías que ir a buscar internet, ¿no? Claro. Ahora como que Yo me acuerdo internet que había y un radio ciber todo el Sí, sí, sí. tiempo. en la Vélez Arfield había un ciber de 3 pisos. Sí, 4 sí, pero sí, no sí. este. No, no era Bien. ese. No, este era más chill out, Bien. tenía cortina, música. Mezclaba No, café con ciber. Era. Exacto. Y en Tarjeta Naranja debo haber estado poco, 2004, debo haber estado 6 meses, yo creo que fue un costo para la empresa, porque hice la inducción, trabajé, conocí, y estuvo bueno, porque ahí conocí una persona que fue un gran compañero, un gran amigo que perdió la vida el año pasado, hace 2 años, perdón. Y él trabajaba para España, él tenía otro tipo de proyecto y trabajaba exportando para España. Entonces ahí me empezó a despertar curiosidad, yo estaba terminando el facu y decir, ¿qué está haciendo este flaco? Porque en definitiva está trabajando acá, pero en sus horas extra, está vendiendo. Y ahí empecé a darle forma a algo que arrancó como muy sin saber qué era lo que quería hacer, pero veía que el euro, una moneda dura, la moneda nuestra no importa cuándo se No escucha importa la esto, época, Sí, sí, sí. claro, está el devaluada. ciclo, claro. Y con ese entusiasmo lo que hice fue, mientras estaba trabajando, me levantaba a la madrugada, enviaba mails a empresas de España tratando de venderles servicios. Y la historia corta es que de una forma u otra se consiguió un cliente. Con ese cliente después dije, me voy de la empresa donde estoy trabajando, empiezo a ofrecer servicio con Roque Peralta, socio de toda la vida, compañero de la facultad. Y ahí empezamos a contratar otro amigo y se sumó mi hermano y terminamos armando una pequeña software Yo factory. te iba a preguntar por tu hermano, a ver si lo habías dejado abandonado con el ciber No. o tipo de... No, bueno, lo que pasa es que Todavía ese lo tiene el momento ciber. veníamos como cada uno trabajando, él estuvo trabajando en proyectos en CIPSA, en marketing, Sí. en otros proyectos, y ahí fue medio que la Software Factory en el 2006, que la verdad que hoy, para mí algo muy importante que me pasó en la vida, que es después con un montón de aprendizaje le pude poner como un análisis forense, es decir, pude entender el pasado, poner el nombre y tratar de entender como framework de cosas, que en ese momento con la energía, el envión, Sí, las cosas van pasando en van realidad. pasando. no- Pero nosotros en el 2006 ya hacíamos trabajo remoto, o sea, nosotros Sí, sí, teníamos claro. un equipo constituido en Argentina de programadores súper calificados, eran todos jóvenes, nos estamos todos recibiendo y estábamos dando servicio por una empresa de industria más madura, un ERP que estaba consolidado en España. España estaba con una crisis, por lo que podían contratar talento allá. Le salía más barato, Le digamos. salía más barato, pero se potenciaba, porque no solamente es lo que vos ahorrás, sino lo que te permite después poder escalar el negocio. Sí, sí, era inversión en tecnología en realidad. Módulos que se animaban a hacer, cosas que veían que el equipo respondía y le iban metiendo. Ese era Windows Terminal Server. Estaba un servidor allá, Claro. nos conectábamos y manejábamos computadoras de distancia. El remoto Mirá. era más Claro. primitivo. Era, Ni TeamViewer, o sea, era todavía sí. anterior. Mira. Y ahí estuvimos trabajando en la primera startup que se llamaba Maectis. Ese sería, diría que la Software Factory que terminó derivando en un emprendimiento conjunto con algunos fundadores y no sé qué camino toma, sigue escalando servicios, Bueno, claro, sigue... ahí lo que termina pasando es que si hoy le pones palabras lindas, metodología y lo querés hacer vendible, decís pivoteamos, ¿viste? Sí. Pero Claro. en ese momento decíamos, che, esto no nos gusta. Claro. Es una industria súper, vamos a hacerlo concreto, súper aburrida. O sea, estás trabajando en un ERP. Claro. Sí, sí, sí. Respeto un montón la gente que trabaja ahí. Tiene un desafío de eficiencia gigante, pero claramente nuestro perfil era más creativo, más de early Sí, stage. eso como picar ladrillo, digamos, o sea, estás picando piedra, ¿no? Sí, No- y sobre todo te vas a problemas de, por decirte, fábrica que están con problemas de no les da redondeos o cuestiones porque están trabajando con 4 niveles de decimales, porque están trabajando proyecciones donde mantener todas esas variables sincronizadas es hiper complejo. Y después, en definitiva, el aporte al negocio es significativo, es parte del core, pero no veíamos esa propuesta de valor como algo desafiante, como Sí, algo sí, que sí. nos gustaba.
En ese momento Internet crecía, o sea, todo este tiempo crecía. Yo no sé cuál fue la primera conectividad a Internet de ustedes, pero nosotros estábamos con el módem de 56K en algún momento y fuimos evolucionando a ADSL, a los sistemas asimétricos, y fuimos subiendo cosas y a todo esto Internet iba creciendo. Y ustedes veían que por internet estaban pasando cosas mucho más divertidas que un ERP o un CRM, digamos, donde cargabas planillas, por así decirlo. De hecho, sí. No, te iba a forzar a ver si te acordabas qué es lo que estabas viendo. ¿Vos estabas viendo a Estados Unidos? ¿Estabas viendo alguna de las grandes tecnológicas creando cosas? O sea, ¿tenías alguna visión, digamos, no sé, Amazon en ese momento? Se veía todo distante, ¿no? Se veía, en ese momento te diría una de las cosas que más interesante me parecía era la forma en que el mundo estaba compartiendo la información. Todos estos modelos de torrent, de emule, que empezabas a compartir de forma fragmentada y empezabas a entender el potencial que tenía todo esto en Napster. y en cuanto a difusión de información. Comprabas un libro y de pronto vos ya encontrabas en internet cosas mucho más avanzadas, más interesantes. Para nosotros, siempre creo que tuvimos desafíos, a mí me gusta verlo como hoy lo puedo poner nombre, esos desafíos adaptativos, ¿no? Nosotros hicimos gran parte de la carrera con Roque, le hicimos, y con Salustiano, otro amigo que también de alguna forma siempre siguió vinculado con nosotros, le hicimos todo muy basado en Windows. Y cuando empezamos a trabajar fuerte, en serio, migramos todo a Linux. Claro. Y migramos a plataformas open source y empezamos a entender cómo funcionaban las comunidades y empezamos a hacer un montón de cambios donde veíamos que el valor de la comunidad te aportaba un montón. Claro, que encima justamente lo que está mencionando Torrent y todas estas cosas de justamente democratizar la información, por así decirlo, son justamente software libre, todos de todos, por así decirlo. Son medio Robin Hood del internet. Claro, eso iba a decir, es medio todo como hustle y cómo hago para darle la vuelta y siempre encontrás esos recovecos donde se metían esas comunidades. O sea. Tal cual. De hecho, creo que fue una de las grandes oportunidades cuando empezamos a crecer, después en otro proyecto, después vamos a hablar, pero cuando logramos integrarnos, en algún punto termina siendo en algunos aspectos del proyecto un gran integrador de soluciones, que creo que no hay que hacer todo de cero, dependiendo en qué capa estés trabajando. Recién hablaba de Deep Tech, y es totalmente inválido lo que estoy diciendo, porque es justamente donde se tiene que meter. Crear la tecnología. Pero la cantidad de oportunidades que tenés con una construcción de software base, la cantidad de oportunidades que tenés conectando oportunidad o propuesta de valor con la parte técnica es increíble. Bueno, en ese sentido, mucha gente, pero hay un comentario, por ejemplo, Elon Musk no inventó los autos eléctricos, o sea, las baterías eléctricas ya existían, los autos ya existían, bueno, terminó potenciando dos cosas que incluso tampoco inventó los autos eléctricos, ya existían, pero de todas formas, en ese sentido es muy válido lo que decís que, si agarras tecnologías o sabés cómo aplicarlo a un mercado o encontrarle dónde aporta más valor, no hace falta que te pongas a desarrollar todo de cero. Y pasa incluso si hoy un emprendedor viene y me dice, quiero que nuestra plataforma tenga un blog, y no te pongas a desarrollar un blog vos. Anda a Wix, que tiene la funcionalidad de blog, y ponelo en tu página, ¿se entiende? O sea, eso es totalmente válido. Sí, ahora con esa idea, capaz en ese momento, yo ahora escucho un montón los orquestadores, o sea, y como vos decís, mi propuesta de valor puede ser una, y después todo lo que no es necesario que yo construya, o porque no me da ninguna defensibilidad, o porque prefiero invertirlo en otra cosa, veo si lo puedo agarrar y lo puedo tomar de alguien que ya lo construyó. Veo mucho orquestador, apificador, en fintech, por ejemplo, es todo. Bueno, agarro fintech, esto y lo traigo, agarro esto y lo traigo, y totalmente. en realidad yo no construí nada, sino que conecté todo para que termine funcionando. O sea, Bueno, ahí nos estamos metiendo en los marketplaces un poco, me parece. que Pero bueno, No, ya tenías ese concepto en ese No, momento. pero está bueno. La idea, yo después fui migrando, yo arranqué muy técnico, voy programando de abajo, pasé por todas las áreas que se te pueden ocurrir en el negocio. Y en producto, lo que yo veía es la gran desconexión que hay entre el amor de la tecnología por la tecnología y la propuesta de valor donde realmente está el cliente. Creo que con el paso de los años se han desarrollado un montón de perfiles dentro de las organizaciones que han buscado achicar ese gap. Hoy tenés gente que te está hablando de validar ideas antes, que te está validar pantallas, interfaces, traer evidencias, un montón de cosas que en ese momento... Sí. El programador hacía todo. Yo cuando estaba ahí trabajando para esta empresa de la lotería, te llegaba un proyecto y decía, tenías que hacer la interfaz, la base de datos, la programación, el deploy,
el testing, y vos eres el responsable absoluto de todo. Sí, sí. Imagínate en una fábrica que a vos te digan, Sí. tenés que ir a comprar el insumo y entregar Sí, el y producto, venderlo, y si claro, no está y bien entregarlo, puesto en la exactamente. góndola, es un problema tuyo. Hoy Claro. son 5 roles, lo que vos Claro, dijiste hoy son... Claro, da Totalmente, un poquito de totalmente. aire. Eso ha llegado con la especialización y creo que esos gaps se han ido cubriendo. Y en ese momento nosotros, estando en la Software Factory, sí lo que vimos, y acá viene mucho el empuje de Guillermo, que recién yo te Tu comentaba, mi hermano, Guillermo, que él ha tenido una conexión muy emocional con los negocios, con la gente y con esa sensibilidad de encontrar oportunidades, que creo que va más de alguien que está atento en lo que está pasando en el contexto, de que ponerlo, ordenarlo Sí. Ahí lógicamente. lo que dijiste hace 30 segundos era el amor de la tecnología está desconectado con la propuesta de valor, que en definitiva es el producto con el que vos vas al mercado y monetizas y podés hacer una empresa. Por un lado está eso, el geek, como que le gusta hacer y no sé bien para dónde va esto, pero yo quiero hacerlo, me da entusiasmo y lo hago. Y acá siempre hablamos, y yo soy prácticamente fanático, pero Y Combinator, la aceleradora que está en California, Silicon Valley, bueno, ahora global, tiene el lema que para mí le grita a esos geeks, le grita a esos que están construyendo software y productos, y es make something people want. O sea, hacer algo que la gente quiera. Para mí le estaban gritando a esos chicos que estaban construyendo algo, es vos ahí construyendo, pero intenta que sea algo que la gente quiera, no que Tal a cual. vos, o sea, Tal cual. lo estaba conectando con lo que vos decías. Y ahí te vuelvo, digamos, a traer la historia. Muy bueno que vos decías eso, vos tenías un perfil técnico con un equipo que estaba desarrollando, que amaba la tecnología, y bueno, aparece este perfil que tenía ese tacto o esa piel con los negocios, con el producto, con la gente. Y ahí parece que va a haber como una buena combinación. O sea. Claro, exacto. Y de hecho lo que hacemos es, si estamos trabajando de Córdoba, tenemos una imagen buena posicionada en Internet y tenemos la capacidad de poder crecer, porque el talento lo era de cercano, eran amigos, gente Claro. que veíamos que teníamos potencial, dijimos, empecemos a trabajar una agencia de marketing digital. Con un montón de productos que eran súper innovadores del momento y que los íbamos comercializando, principalmente de vuelta enfocado en el mercado de España. Nos fue bien, migramos de esa Software Factory a ese negocio, de hecho la empresa siguió trabajando con la Software Factory, nosotros nos focalizamos ahí, y ya después vino otra crisis nueva, pero le vamos a poner pivot, porque es mucho más vendible, genera como más ¿Crisis, más de, control ¿Crisis de usted o del país? Ah, O las crisis dos. nuestra, eso es delirio de decir qué estoy haciendo acá, Sí. cuando empezás a crecer en clientes, Ujú. que es un proceso natural. Cuando no tenés cliente y te jugás la supervivencia, que es el cash flow, cualquier cliente te va a servir porque estás Sí. bajo la línea de producción que tenés, empezás a crecer, empezás a tener mayores demandas y tenés que empezar a ser eficiente con el manejo de la cartera, y de pronto empezamos a ver que éramos muy buenos en lo tecnológico, muy buenos en posicionamiento orgánico. En ese momento SEO, posicionamiento orgánico en buscadores, era lo último que se hablaba. Pero discutíamos con los clientes la fuente tipográfica, el botoncito y otras cosas que eran, claro, el aspecto visual del Sí, cliente. claro. Y ahí, ya con Guillermo veníamos hablando algunas cosas. Guillermo fue el que propició hacer la agencia de marketing digital, y él en paralelo empezó a hacer como una idea de un clasificado. De vuelta. Hoy le podés poner un montón de nombres, pero el tipo vio algo y dijo, por ahí es. Hizo una demo, la empezó a avanzar. Yo estaba en España en ese momento, nosotros hacíamos viaje 1 mes, 2 meses a España, donde nos íbamos... Los clientes allá. Sí, salíamos, entrábamos a oficinas gigantes, nosotros, viste, con 23 años, 24 años, explicándole que acá había un equipo gigante de personas trabajando, y la carta de presentación era la página web, o sea, no había foto de la oficina, Claro, porque claro. fuimos, era en la casa de mis viejos, no, un buen lugar, pero lo fuimos... Sí, era pulmón ustedes, digamos. obvio. Tuvimos que cambiar la alfombra, ¿viste? Era el garage. De a poco. Y bueno, lo que veíamos con el marketing digital es que yo, estando allá, me voy a la red Innova, había un evento en la red Innova, voy y me topo con que lo escucho a Ale Oxenford, a Martín Barsaski y algunos otros. Claro, me voló la cabeza, porque ninguno estaba hablando de vender a medida, ninguno estaba hablando de cosas, todos estaban hablando de plataformas. Exponencial. Sí, de cosas que vos decías. Ale Oxenford en ese momento ya de remate, o sea, estaba hablando de remate o... OLX creo que era. OLX, perdón. Sí. Entiendo que por el Hablando año de sí, OLX. por el año supongo que sí. Sí, estaba hablando de los inicios, que él hablaba algo de clasificado y demás. Pero a mí, si vos me decís que estaban los de
Bad Melon, ¿era? Lo de los juegos Free electrónicos. Melons. Free Melons. Sí, sí. Bueno, Santi City y Pato Jutar. O sea, sí, estaban los chicos explicando ahí el modelo que le habían vendido Disney. sí, Pato Jutar. Mira. Salgo de ahí y en ese momento, nada, hipermareado, qué sé yo. Sí, me acuerdo época también de conectividades distintas. Me acuerdo que estaba en la puerta de la casa de mi hermana con un inalámbrico hablando con Guille. Y decimos, che, matemos todas las cuentas, arranquemos de vuelta de cero, le estamos agarrando porque nuestro trabajo se está diluyendo en las cuentas Sí. y nosotros tenemos que focalizar, meter todo el esfuerzo que tenemos nosotros en un lugar donde lo podamos multiplicar. Vos decís que en ese momento te cayó la ficha de concepto plataforma, pero después escalabilidad. Tiene que ser algo repetible Sí. y escalable. Y... Capaz que ahora suena mucho más elaborado el pensamiento del momento, no creo Sí, que sí. haya sido tan sofisticado porque No, pero encima- es intuitivo lo que estás diciendo. Claro, y es una construcción de cosas que iban pasando en la oficina, pero sí, como decir, ¿dónde lo podés darle forma. un cierre, donde fue un hito? Y yo creo que esa llamada tuvo mucho, porque Guillermo ya había largado una iniciativa de hacer un clasificado, un demo. Nos encerramos, dijimos, lo vamos a matar a esto, vamos a hacer algo orientado a turismo. Empezamos a construir todo de vuelta con Roque de turismo, después en ese momento nos acercamos a Diego Noriega. Con Diego empezamos a decir, no, pero hagamos un plan para ir a Latinoamérica más grande, más ambicioso. Y prácticamente lo que hicimos cerramos la cuenta, totalmente fue una intuición fuerte, porque para nosotros siempre fuimos prolijos en vivir con menos de lo que generábamos, Sí. capitalizar el patrimonio de la empresa. Si la empresa es saludable y tenemos fondos, podemos tomar decisiones con libertad. Si estamos en el día a día, entra tanto y repartimos, No tenés opcionalidad, no tenés digamos. opciones. Y también tenés gente. Sí. Para mí una de las responsabilidades más grandes que he tenido es haber contratado gente Totalmente. a la cual yo tenía una conexión de amistad y Sí, conexión encima eran muy fuerte, cercanas, digamos, claro. y que hayan dejado trabajo para venir a trabajar con nosotros, digamos. Ahí, Jorge, sí, 100% lo que decís. Te iba a preguntar, en ese momento cuando vos escuchás de plataforma, ves todo eso, tu hermano también ya decía clasificados, demo, pero ustedes tenían una empresa que, como por lo que decís, era rentable, ustedes querían reinvertir, hacían crecer, estaban dando empleo, era un laburo que te sacaba el riesgo a Argentina porque era de afuera. ¿Por qué matarla? O sea, ¿por qué le dijiste a tu hermano hay que matarle? Tu hermano dijo que sí, ¿y por qué no seguir construyendo? La agrandás un poco más y vivís de eso, o sea, ¿por qué? Mira, yo la palabra que mejor creo que hoy lo define es explorador o aventurero. En ese momento hablábamos de picos de ansiedad, de curvas de entusiasmo y de locuras que eran no muy elaboradas, digamos, eran descripciones mucho más vagas. Lo que sí veíamos es que no nos encontramos, te digo, hasta algo medio caprichoso de niño, no te encontrabas divirtiéndote con Claro. lo que estabas haciendo. O sea, por ahí eso también, cuando hablo con alguna startup joven, siempre le digo, ¿qué estás haciendo en tecnología? ¿Qué estás, dónde te estás desafiando? Que no necesariamente es en la tecnología per se, digamos, Sí, sí, puede sí, ser un sí. montón de cosas, pero ¿qué estás haciendo? Porque si juntas gente 20 y pico de años con una idea del empuje, la energía de querer hacer cosas distintas y terminar en un negocio tradicional, a mi forma de verlo y con nuestro estilo de ejecución y liderazgo, era la muerte. O Claro, sea, no le ves largo plazo, no le ves mediano plazo y no le ves grandes hitos a eso. O sea, no le ves hito y tu esfuerzo, tu dedicación también a algún punto la vas moderando, digamos, ¿no? No es el lugar donde te llena, donde vas a fondo. Sí, sí, no hay nada que dure más, o sea, que haga durar más la empresa y más probabilidad de éxito que básicamente tengas entusiasmo Sí, sí, y todos los días o sea, esté bueno lo la que estás ambición en haciendo. el buen sentido de hacer grandes cosas. Digamos. Sí, porque de Como hecho Drake, las ¿no? otras áreas son feas. O sea, hay que reconocer que los emprendimientos son muy duros. Son muy duros cuando el cash flow no te da, cuando tenés compromisos con terceros, cuando tenés exigencia de cliente. Mucha gente no quiere tener jefe. Bueno, está perfecto, pero en algún punto si tu output, tu entrega, hay alguien esperándola del otro lado, tenés Sí, sí, una se responsabilidad. convierte en un jefe, a ver, Sí, pues, ¿tu jefe termina siendo tus clientes o tus mismos colaboradores, digamos? Exacto, es un compromiso de lo que vos entregás. Hay alguien que está esperando para poder seguir otro ciclo, otro input o lo que sea. Che, ahí Entonces, Jorge, perdón que te interrumpa, tenemos en el chat a Nico Ramos, que es la primera vez que leo el chat, así que el orden calculo que es de abajo para arriba, pero dice un genio Giorgio.
Es un marketplace de servicios profesionales. Creo que el gran Jorge está involucrado. Proyecto Waze en Uruguay. Puede ser que estaba él. Y yo ya te lo dejo ahí a vos, si vos no entendiste, yo entendí. Capaz que no sos vos, digamos. No, el Nico, a ver, tenemos varias historias de encuentro. Nico lo conocen, Nico Ramos. A Nico lo está aquí hoy, que trabaja en Eureka. Claro, Gracias. Nico estuvo mucho tiempo en Endeavor Córdoba, por eso es bastante conocida, una persona también, pero para hacer es un tipo hiper agradable, bastante. Ya lo vamos a Ya invitar vamos a traer a entonces. Nico, Si habla en el chat, se merece Acá una las invitación. joyitas, sí, traigan el equipo de Eureka completo, Va. ahí Bien. se le van a traer a Guillermo. La verdad es No un se equipazo. animó, acá se lo vamos a decir en vivo, no, lo invité y arrugó. Así que vamos a ver si después de esta entrevista se anima. Bueno, no, y lo que... Estábamos a ver, que la gente no quiere Bueno, tener Nico, jefe. ahora que Ahí está. decís, yo la entrada de Rey Innova la consigo porque Nico estaba en Endeavor. Mirá, lo llamo. ahí está. En ese momento había sido un mail, no era tan rápido todo, un mail o una hablada por Skype y me consiguió la entrada para ir a Mirá. Rey Innova. Así que pequeñas acciones, hay que esperar el tiempo, por ahí el impacto. Y Sí, se sí, magnifica el y connecting aparece. the dots de Steve Jobs es muy cierto. Sí. Ahí, Jorge, te quería llevar de vuelta, o sea, ese concepto de matar la vaca lechera que tenía, no era por ahí, ya no tenías entusiasmo, tenías un co-founder que era tu hermano, que también... Y o sea, Roque Peralta también. y Roque Peralta, ya tenían ese demo de clasificado, o sea, había una idea, vos ya venías con una visión, porque decís, che, están todos hablando de plataforma, empezás a juntar eso, y aparece otro personaje que es Diego Noriega, que en ese momento no sé bien qué estaba haciendo y por qué lo van a buscar él y no sé qué pasa después. Bueno, ahí está bueno porque nosotros, el talento, yo digo, nosotros generamos competencias internas muy fuertes. El equipo nuestro era un equipo muy sólido, puertas adentro. Esto que hablabas vos recién, perfil bajo y demás, siempre estuvimos entretenidos en la oficina, nos faltaba un complemento fuerte hacia el mercado y justo él venía de trabajar un proceso en Endeavor, donde había sido seleccionado emprendedor en Endeavor, y era la cara visible hacia el mercado, hacia lo que pasa fuera de la organización. Nosotros lo que hacemos ahí es un acto tremendamente irresponsable, porque directamente nos quedamos con una sola persona, que Charro, que lo queremos un montón, fue un diseñador, nos acompañó a nosotros en un montón de cosas, pero con Roque lo que hicimos fue reescribir a la Maula, transformar lo que era un sitio clasificado en generar una red de clasificados. Nosotros... O sea, pasaron de ser un solo clasificado a una red, o sea, a gestionar otros clasificados, por así decirlo. Sí, en realidad lo que terminamos haciendo fue una plataforma propia donde teníamos capacidad. Nos tomó 3 meses que nos encerramos y le metimos como loco. Y lo que teníamos era la capacidad de lanzar un sitio nuevo en 5 minutos. Y lo que generamos con una red fueron 100 y pico de sitios clasificados en Latinoamérica, donde teníamos los sitios principales por país, a la Maula con cada uno de los dominios, y después teníamos verticales genéricos de tanto de industria como de geografías. Es decir, clasificados de Córdoba o tenían clasificados de auto, de real estate o lo que fuese. Y ahí ustedes se encargaban ustedes de crear ese site clasificado con nombre y branding propio. Todo. ¿O era todo un paraguas de Alamaula? Todo. Era una plataforma en la que nosotros seteábamos configuraciones, 5 minutos lanzábamos, pero teníamos la particularidad de que los clasificados los compartíamos. Entonces lográbamos un efecto de red bastante bueno. De red sobre todo de usuarios, o sea, de tráfico. Che, Sí, el tráfico, vamos a hablar bien, no Sí. teníamos tráfico. Yo siempre cuento una anécdota muy linda para que vean cómo arranca todo y a qué nivel estábamos. Que teníamos un bot, un chat en ese momento que era súper invasivo. Vos entrabas al sitio y te abría un chat para que pudieras hablar con un ejecutivo de cuenta de la Maula. Siempre la imagen para nosotros era... Y no entraba nadie. Y por ahí veíamos a alguien que se conectaba y veíamos un puntito que era de España. Y ya entramos y decíamos, hola Belén, Hola, ¿cómo andás? Era mi hermana. Era clavado que era mi hermana entrando al sitio. Entonces, ahí pero para capaz yo hacerme la idea de qué era en ese momento. La propuesta en ese momento era yo quiero vender algo, quiero ofertar algo, quiero proponer algo, uso el clasificado digital, pero yo directamente cargo las fotos de mi auto, lo subía y ustedes lo metían dentro de la red, o sea, capaz de entender bien cómo funcionaba y para quién era una propuesta de valor en ese momento. Perfecto.
Hoy creo que tiene mucho valor, cosas que tal vez no la vimos con tanta claridad y las fuimos afinando. Para nosotros fue un proceso muy fuerte. Todas las métricas de la Maula fueron métricas extremadamente incómodas, tanto en los periodos donde no podíamos conseguir levantar la punta del avión, la nariz del avión, como cuando crecimos. O sea, fue un proyecto demasiado intenso, donde te diría, se puede hacer un clic y se puede hablar 10.000 horas, el equipo es clave. Nunca termino de ir a fondo con el tema, pero si tuviera que elegir un tema, es el equipo. Cambia el contexto, cambia el proyecto, cambian los flujos de dinero, cambia la propuesta de valor, los segmentos de usuario. El equipo tiene que estar ahí alineado y es tremenda la cantidad de veces en la que las cosas no salen. ¿No? Y a veces no es que no salen, no la ves. Y le metes. La propuesta de valor nuestra era ofrecer un sitio clasificado donde vos pudieras vender cualquier cosa de segunda mano, pero con una línea donde nosotros no estábamos como los marketplaces fuertes de ese momento, donde vos eras dueño o vos tenías dentro de tu servicio el end-to-end, digamos, desde que quieren comprar hasta que se entrega el producto, sino que acá vos buscas conectar partes. En esto nos fuimos volviendo más sofisticados porque nuestras ideas iniciales estaban buenas, bien direccionadas y llegaron a buen puerto, pero después con el periodo de la venta, nosotros vivimos una etapa como de aprendizaje muy grande y nos fuimos volviendo más sofisticados, pero teníamos todavía una curiosidad, una característica de innovación tan fuerte que pudimos mezclar el conocimiento que pudimos obtener de postventa con eBay, pudimos acceder a capital, pero un espíritu, una cultura que estaba mucho antes. Sí. Entonces lo que nosotros hacíamos era promover que la gente vendiera en cualquier sitio y se pueden reducir un montón, tener un negocio de plataforma. Es un juego económico de oferta y de demanda, donde tenés category management, donde vas trabajando por categoría y cada segmento, cada alcance tiene un juego propio. Por alcance o por recursos, posiblemente quieras arrancar haciendo un abanico importante de categoría, pero después tenés que ir hiper especializando. O sea, no solo en la oferta y la demanda, sino también la experiencia adentro. De hecho, ahí creo que en el segmento o en el nicho es la gran oportunidad del e-commerce en Latinoamérica. Eso te iba a decir, lo curioso es que lo que estás mencionando ahora, que pasó hace 10 años, 15 años capaz, sigue viéndose hoy todavía, en el sentido que dicen, che, en un momento, o sea, hace 3, 4 años, 5 años, los marketplaces tenían que tener todo. O sea, che, yo quiero entrar a un marketplace y quiero encontrar desde perfume hasta autos, no sé. Y ahora están surgiendo más los marketplaces especializados. Che, marketplace solo de muebles, marketplace solo de relojes, no sé, así. Entonces, un poco hacían eso ustedes en un clic. Tal cual. Usamos mucho Black Hat, no teníamos recursos, así que todo lo que hacíamos era, todavía sigo diciendo que es para mí la fuente que hay que ir a buscar. La falta de capital te lleva a la creatividad, a la innovación, a buscarle la vuelta y a decir, ¿cómo logro esto? A veces te ayuda y te acompaña y te trae resultados y a veces no, pero también te hace más eficiente. El control, la escasez te obliga a ser mucho más eficiente. Totalmente. Tuvimos un montón de meses que era un desastre, no teníamos visitas. Y ahí viene el lindo desafío de cualquier marketplace. ¿10 visitas por mes? 1000. 1000. Claro. Y Belén era, claro. Yo me daba vuelta y tenía que ver a mis amigos la cara, a mi papá, decirle qué estaba pasando en el piso de arriba, yo con 10. Claro. Ahí Pero espérate. Ahí me gusta el desafío de todo marketplace o de toda, digamos, clasificado en esa época, que es la de la oferta y demanda, ¿no? Che, capaz que tenías muchos productos, pero nadie entraba a comprar. Eso, ¿cómo salieron a conseguir los primeros clientes, los primeros usuarios? Tenían experiencia en posicionamiento, en todas esas cosas, entonces, bueno, quizá el área de marketing digital la tenía medio fácil, pero no es que podés meter una publicidad y ya te entra solo la gente, tenés que aprender un poco de la gente que se está metiendo, ¿no? Imagínate que ahora eso es mucho más difícil, la capacidad de atención se ha diluido mucho, estamos expuestos a mucho contenido, microcontenido, es muy lapidario todo lo que es marketing digital. Cuando no tenés construcción de marca, está a un clic que se te vaya. Invertí ahora, viniste, me visitaste y te pregunto una hora después,
Media Claro. hora después, ¿dónde estuviste? No te acordás. Totalmente. No te acordás del sitio. Encima Nos a pasa- la maula. A nosotros nos pasa cuando hay gente registrada que le hablamos, hola, ¿qué tal? Te hablo de tal empresa que te registraste. Perdón, ¿qué? Sí, sí. Sí, hermano, te debes haber registrado hace mucho, como media hora. Bueno, ¿Cómo puede ser que no te el share, acuerdes? el share of attention, como dice Jorge hoy, es Sí, 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 hiper sí. competitivo. O sea, no. Guarda con las denuncias, ¿no? No, olvídate, che, me creaste el perfil vos, no sé. Bueno, estamos comprando en base de datos de la dark web nosotros. No, y después si querés te doy una foto para mí lo que hoy yo creo que podría llegar a, o lo que consideraría, ¿no? Pero en ese momento, si decís que abrazamos, primero hoy te lo digo de un lugar donde ya entiendo cómo se juega el juego y la dificultad del juego. Capaz que al haber sido más inocente ante el desafío, fuimos más atrevidos, ¿no? La ignorancia es atrevida. Sí, tal cual. Pero un juego de oferta y demanda tenés que arrancar con una oferta inicial. Que eso te lleva a otros modelos de negocio, puede ser que sea B2B, puede ser que sean de pre-lanzamiento u otras cosas, pero la demanda te diría que es un poquito más fácil de traccionar, no de retener, pero sí de traccionar inicialmente, pero la oferta tiene un desafío más grande. De hecho, cualquier plataforma donde vos veas algo, ya sea contenido digital como Facebook, LinkedIn o un producto que está a la venta, imagínense que en ese momento vos tenías que ir, sacar la foto con tu cámara digital, conectar la computadora, descargar la foto, subirlo y después contestar los mails de que recibías por las ventas. Lo que nosotros hicimos bien en ese momento fue la sensibilidad, Guille, ante el mercado con un montón de acciones que por streaming creo que no puedo decir ninguna, muy de guerrillas. De avance, han sido bastante eficientes. Y con Rocket terminamos haciendo integración continua sin saberlo. Después vienen un montón de plataformas de trabajo y un montón de cosas. Éramos 2 personas con conocimiento técnico. Lo que estaba hecho, más o menos lo probamos, se mandaba arriba. ¿Por qué? Porque tenía más oportunidad de ser usado por alguien que está guardado dentro Sí, sí. Sí, sí, sí. Hay que deployar, Que hay que lo lanzar. teste la gente, después vendrá y nos dirá, che, esto no funciona. De hecho, para que vean el contraste, con Rock hemos subido 2 o 3 versiones en un día. Y ya siendo postventa, formalizado con equipos de trabajo y demás, con todo el desafío que implica, nosotros tenemos un rollout semanal. O sea, cuando ya tenés equipos trabajando y lo demás, es súper agotador tener una sprint semanal. Teníamos una sprint semanal, ahora hay otras metodologías de trabajo, no necesariamente hay ciclos tan cerrados, pero esa innovación nos llevó que en algún momento le empezamos a pegar al SEO orgánico. Construimos lo que el Guille nos dijo que había que hacer, que él autodenominó la máquina del demonio, decía que era la máquina del demonio porque iba a traer gente, retener y potenciar, y con Rocket le creímos y lo transformamos en código, y el sitio se nos clavó. En septiembre o octubre se nos clavó página en blanco y no andaba. Pero no por la cantidad de tráfico, sino Claro, por... es que Analytics nos tiraba unos numerazos que no entendíamos nada Sí. y se clavaba el sitio. Y era la máquina del demonio que... Claro, ticket al data center y dijimos, che, nos juguemos, le metamos más recursos, contratamos de Claro. un servidor compartido, Subile. me acuerdo de los montos porque eran dolorosos. Imagínate cómo está el presupuesto. No, Sí, encima de eso, si tenés mucho tráfico y mucho movimiento, pero ese tráfico no se convierte en ventas, en costo de servidores se te puede ir alto. Y más, ¿cómo tangibilizás el e-commerce abierto como el nuestro? Cuando el negocio lo construís una vez que tenés volumen de visitas Claro. y te vas a accionar otro tipo Sí, de sí, negocio. sí. Pero en el modelo freemium, que se hablaba mucho, está muy lindo en los papeles, pero el freemium te genera una fricción que te hace perder visitas. Tenés que estar consolidado realmente para un freemium. Así que mandamos los tickets, cambiamos a un servidor dedicado solo para nosotros, $160 al mes, fue súper inversión, dijimos, ¡pum!, nos metemos ahí. Claro, crecimos un montón y se nos volvió a clavar y se nos clavaba página en blanco, página en blanco, página en blanco. La historia es que entre octubre y noviembre, nosotros para hacer una idea, ese de diciembre a enero hicimos toda la transformación de la maula, hasta agosto, septiembre pasaron un montón de cosas, vendimos el auto, Guille se volvió a la casa de mis viejos, estábamos sin un mango. Roque subsistía con su departamento en Nueva Córdoba, Diego estaba en Buenos Aires, y lo que hicimos fue, che, esto no va, y si probamos esto de Amazon, Elasticsearch, esto nuevo que está dando vuelta, Cloud Computing, Sí. y en ese momento era mucho más básico el servicio, prácticamente el servicio más fuerte que tenían es vos te lanzás tus propios servidores
y le pones un balanceador adelante y te va repartiendo la carga. Prácticamente el ejercicio es ese. Pones muchos servidores. Balanceo. Balanceo, que cada uno vaya laburando, pero que no lleguen al tope, pues se queman. Y lo que logramos ahí fue terminar generando una arquitectura que fue tremenda, pero el proceso fue extremadamente doloroso. Esto que yo les decía de cambios de tecnología, nos pusimos a estudiar Linux, nos pusimos a estudiar Debian, nos pusimos a armar los servidores de base de datos, tuvimos que armar los MySQL nosotros, los Memcache, lo que se te ocurra, los repositorios de los discos, tuvimos que armar todo de cero. Sí, tuve que migrar del on-premise a nube. O sea. Exacto, a nube, pero sin servicio. Yo noto que ahora cuando trabajo... Sí, era crudo allá, hasta supongo. me da miedo. Yo escucho que dicen, no, lo conecto con este servicio y sale andando. Y yo le hago preguntas y me miran como diciendo, che, pero es Amazon, no te va a dejar pata. Había que hacer balanceadores, había que hacer redundancia, había que hacer un montón de cosas. La cosa es que eso lo pudimos construir y en un tiempo récord, te diría, bastante veloz fue. Y lo que terminamos logrando fue una estructura de 60 y pico servidores, prácticamente escalamos eso en un mes y medio. Y nosotros pasamos de 1000 visitas a 30 millones de visitas mensuales. ¿En cuánto tiempo, perdón? En ese mes, ahí poné de octubre, se me confunde la fecha, pero fue en un mes y medio. 3 meses, 2 meses. Espérate, No la tiene- máquina del terror, La máquina del demonio, del demonio, sí. ¿es un demonio? Sí. Ahí después vamos a apagar las cámaras y me va a contar todo. SEO, me cuesta reconocer a veces algunos logros, es un tema de exigencia, pero te diría que en SEO... Ese éramos posicionamiento orgánico Y- fue... éramos buenos. ¿Y en qué momento le llaman la atención a eBay, digamos? buenos. ¿Cómo llegan Bueno, ahí? es interesante porque ahí es la conjunción planetaria de un montón de cosas. Diego hace visita a Silicon Valley con Endeavor, bastante atrevido. Diego no tiene drama, Mandado. interrumpe y manda, que creo que es una habilidad que está muy buena hacia afuera de la organización. Y estuvo visitando eBay, pidió el teléfono, el contacto del que estaba en Merchant Acquisition. Y ahí le pasan el contacto, la historia es mucho más larga porque nunca responde el mail, después lo ve. La cosa es que cuando entran en contacto con Pat, que es un crack, es un fuera de serie, fue el periodo nuestro interno de la empresa que más lo disfrutamos, se encontraron con métricas que no lo podían creer. No lo podían creer, sinceramente no lo podían creer. Y nosotros estábamos buscando inversión. A nosotros nos cambió por completo el negocio con ya generar revenue publicitario. Claro. Bien, ahí venía mi pregunta. Su negocio por ahora era mucho tráfico y ganar por publicidad. O sea, no comisionaban por venta ni nada. Pero ese volumen para nosotros fue el día y la noche. Hasta te diría Me hoy que ese imagino. cash flow me animo a crear un equipo bueno de trabajo, porque era un cash flow Claro. que optimizándolo encima podríamos Lo haber podías operado el mantener. negocio un montón de tiempo. Ahí yo quería poner... se me fue la pregunta. No, era la primera vez que los ve eBay, ¿es pre-máquina del demonio o post-máquina del No, demonio? post. Post-máquina del demonio. Sí, o sea, nunca por los eso- vio desnudos. Nunca los vio. Sí, claro. Con Estaban mil- alineados los planetas. Ok, esa es la parte planetaria. Pero que hay decís. algo súper interesante porque, y acá voy a acelerar un poco para no aburrirlo con todo, porque a la maula donde le haces un clic, es una historia que es una locura por la velocidad y por lo que implicó para nosotros, y también con el conocimiento y de vuelta en el contexto del 2011, ¿no? Tal vez hoy el juego hubiera sido un juego de más largo plazo, Sí, buscando no una salida inmediata, sino un crecimiento de negocio, un posicionamiento, pero nos manejamos bien con las herramientas del momento, ¿no? Y creo que fue bueno. El negocio siguió escalando, o sea, en ese tope de 30 millones nos mantuvimos y empezamos a movilizar un montón de ofertas, que era un desafío para nosotros generar ofertas. Sin oferta no tenés negocio, la gente va y está a un clic de irse, digamos. Sí, lo que muchos no saben y demás es que nosotros antes de vender, sí hay un cambio importante del algoritmo de búsqueda de Google y se nos caen las visitas a menos de 10 millones de visitas mensuales. La máquina del demonio Una en semana jaque. antes. Se cansó la máquina. Claro. La banearon. Claro, exactamente. Lo que pasó ¿Y ahí estaban ya en due diligence con eBay o...? todo. Claro. Era tener una reunión previa para... Nosotros veníamos brindando lo que nos cerramos. Claro. Sí, sí. Era una especie de mantener la motivación. Cualquier empresa o emprendimiento chico que esté en una situación de due diligence, de venta o en proceso de apertura es extremadamente estresante.
No solo por lo que tenés que generar, sino porque a la par tenés que mantener las operaciones y te están observando las métricas. Claro. Es decir, todos los días te levantás sabiendo que no solamente la construcción de valor, el acompañamiento técnico de las métricas, sino que lo que vos estás haciendo está latente a que sea para vos un evento que posiblemente te cambie la vida. Sí, es todo muy tangible, digamos. Ya no importa si es 1 o es 7, cambia totalmente todo. O sea, Entonces ahí con Roque empezamos a hacer un poco más de testing. claro. ya no tiraban así para ver. No, había que probar un poco más, el volumen era, sí, íbamos, por eso te digo, hay muchas historias, íbamos a las 3, 4 de la mañana a la oficina para hacer los deploy antes de las 6 de la mañana, Claro. para anticiparnos a los... Sí, que no podés hacer algo que no funcione en horario producción, comercial. Claro, exacto. Totalmente. Pero fue bueno porque convalidó el espíritu de la celebración del acuerdo, que era la historia corta, que tuvo esa call molesta, mal, o sea, difícil. Y sí se convalidó de que el interés estaba en el equipo de ejecución. Y es cosa que propia de la edad, del momento, del envión que lleva, no dimensionás, pero cuando uno ya después pasa un montón de proyectos y también le va mal en un montón de proyectos y cuando se reinventa y sabe todo lo que implica, empezaba a valorar cosas que pasaron en ese momento y ellos no podían creer que 4 personas, para ellos era un lugar perdido, era Narnia. Sí. Era un lugar perdido, América Latina, Argentina, era... habían podido lograr eso sin presupuesto. Claro. Entonces ellos se dan vuelta y decían, ¿cuánta gente tenemos acá en la oficina? ¿Cuánto? Comparo con un mercado emergente con un producto nuevo, ¿no? Porque Sí. los negocios consolidados como los que tenían en Holanda, en Australia, en Canadá, eran una máquina, Claro. un reloj suizo. Lo nuestro era early stage, Garrido. pero con unos números que eran una locura. Celebramos el acuerdo. La verdad que la historia es como que nosotros arrancamos fines del 2009, transcurrimos todo el 2010 y en mayo del 2011 se da la venta. Imagínense que en noviembre ya habíamos empezado. Al año nosotros ya estábamos negociando con eBay. Claro. Y bueno, lo que vino ahí fue otra etapa que bastante buena, porque en realidad lo que hicimos ahí fue de construcción de marca, construcción de calidad de experiencia y otras métricas mucho más relevantes que empezamos a entender. Terminamos llevando el negocio a más de 80 millones de visitas en toda la región, más de 2 millones de productos activos en venta, tiempos en sitio con navegación de páginas muchísimo más altos, retención de marca, que eso es muy difícil, construir marca online. Yo me saco el sombrero con proyectos como el de Mercado Libre, pero con el Mercado Libre, no solo el de hoy, que está hiper consolidado, con el Mercado Libre, que tuvo un montón de hitos bastante difíciles y lo sobrepasó, porque ellos trabajaron muy bien en largo plazo, una construcción de marca basada en experiencia, una construcción que lleva tiempo. A veces está sobredimensionado el poder del capital y el capital es un recurso para transformarlo en algo. Pues, ¿qué estrategia usaste? ¿Cómo te mostraste? Bueno. ¿Cómo fue la experiencia con el cliente? ¿Cuántos golpes pudiste aguantar hasta que no te destruiste o la marca? Claro, con cero retention invertí $1 millón de dólares en online. Estás tirando y por a un los tacho. 2 meses salí de vuelta a buscarlo. Claro. Salí de vuelta a buscarlo porque si no hiciste la construcción de marca con la experiencia, un montón de cosas. Y esas son las cosas que creo que nosotros nos nutrimos y lo que yo siempre digo, porque me gusta decirlo y porque me siento identificado, que dentro de nuestro equipo de trabajo, dentro de Córdoba, Argentina, también tuvimos la posibilidad de llevar mucha de nuestra experiencia. Porque nosotros para el grupo, así como asimilamos mucho, nosotros para el grupo éramos la especie de los rebeldones. Manejamos SEO, que no, porque si Google nos baja, nos mata, no, que era muy temeroso, nosotros íbamos a fondo. Social, todas las acciones de ventas sociales que hacíamos en ese momento integrando redes sociales era muy nuevo, también nos funcionó bastante bien. El marketing que se logró conectar, íbamos a los medios tradicionales y le hablábamos de audiencia digital, vamos a pagar por impacto digital. No, porque el rating, no, ¿qué rating? Hubo en prime time, el principal programa de Argentina hablaba Tinelli y no era por rating, nosotros estábamos midiendo las métricas si nos traía o no nos traía. Sí. Bueno, entonces hubo un montón de cambios y cosas que estuvo bueno.
Mirá, y ahí estaba pensando, o sea, lo que eBay veía en ese momento, bueno, un gran equipo, esa atracción estupenda, digamos, que no tenía sentido, ellos viendo una visión más global, y la oportunidad de entrar en América Latina de la mano de ustedes. O sea, de ahí viene también ese pensamiento de la adquisición, queremos que el equipo se venga y nosotros construir nuestra marca en América Latina. Y es lo que termina sucediendo, por lo menos lo que vos decís, que termina siendo esa historia de 1000 usuarios por mes, pasaron a 30 millones y después los llevas a 80 millones vos ya trabajando en eBay. Quería que nos cuente, capaz, bueno, cómo es pasar de ser el startupero, guerrilla, que vengan y te digan vamos a construir la máquina del demonio, ahora estar en eBay, que capaz, bueno, es una corporación lisa y llana, que están todos de traje y vos ibas de bermuda, por decirlo de alguna manera. Inclusive dijiste que te fuiste a vivir a Estados Unidos, así que capaz que nos cuentes un poco cómo es esa transición. Hubo dos periodos muy marcados. El periodo inicial, el management que acelera la expansión en Latinoamérica, te diría que el que más lo disfrutamos era recursos globales con equipos locales. Nosotros generamos puentes, decían, y eran unos cracks, porque te daban muchas libertades. Lo digo orgullosamente, sobrepasábamos métricas. Y yo siempre creo que no importa en qué lugar estés, pero cuando vos cumplís y con sobreexpectativas te vas ganando libertades. Y eso es lo que nosotros empezamos a lograr internamente y teníamos muchas libertades. No era algo totalmente descolgado de la estrategia global, pero sí sabían que estaban sobrepasamos, nos ajustábamos siempre para arriba de las Sí, métricas. ustedes traían los resultados y después veían Sí, qué hacen. porque enganchamos un envión de mercado, un momentum, que esa es la parte una de las más importantes que creo, con un grado, una velocidad que era una cosa que no paramos. Después vino un segundo management de querer centralizar más, de manejar todo con una plataforma global, y ese segundo management es el que Roque Peralta, Damián Córdoba, una persona súper importante que después fue socia nuestra también en Eureka Labs con Roque, con Guille. Tanto Damián, Roque como yo nos vamos a vivir a Estados Unidos, a Silicon Valley. Yo fui el primero que abandoné el barco, creo que 1 año y un par de meses. Los chicos se quedaron un tiempo más. Roque después se fue y después Damián fue el último que se fue. En el Y ahí medio cuando Roque se iban fue. ya se iban de eBay, no es que volvían para acá y se quedaban trabajando. No, en el corto plazo fui yo el que dije me vuelvo Claro. a Córdoba, y los chicos Roque y Damián se quedaron allá. Ese segundo periodo no creo que haya sido malo, pero es el periodo de choque para el emprendedor. Claro. El primer periodo, imagínense que vos venías con 3 juguetes en el cajón tuyo, vos tenías 3 juguetes, vos decís, che, el autito control remoto, 2 cosas, y los cuidás como oro. El primer periodo fue como una gran juguetería donde nos dijeron, Me entren imagino. y tienen libertad para usar lo que quieran. Para nosotros era un Disney. Recurso, talento, armamos equipo. Ese año, desde mayo que firmamos a la fiesta de fin de año, no todos directos, pero indirectamente con equipo de trabajo, pasamos a ser 4 a casi 120, 130 personas. Claro. Fue un cambio bastante grande, con desafíos para nosotros, de management y de un montón de cosas. Éramos 4, digamos, Sí. cambió. Y lo que viene con el segundo periodo es el periodo donde se busca más una eficiencia de procesos. Sí, es mucho más corpo, un ambiente mucho más corpo, mucho menos emocionante, por así decirlo, para es un de emprendedor. libro. Y con más, claro, de manual, y además como con un jefe más pesado, tal vez, por así decirlo. Sí, yo creo que pesado, pero muy bien para el puesto en el que estaba. Claro. Y me imagino haciendo su plan de mitigación de posible puntos críticos. Ustedes eran un riesgo, digamos, ustedes ya eran Sí, un cabo nosotros suelto. Estábamos en Fluor. Un cabo suelto, sí. Éramos con mucha libertad, mucha expansión, y se sabe que en los merge, los acquisition, hay periodos, transiciones, que es muy difícil para el emprendedor empezar a soltar cosas, delegar y de pronto quedar sometido, sometido, bajo proceso. Estaba bajo la estructura corporativa, ya es otro rol, otro rango, menos... Ahora, cambiar la perspectiva y te pones del otro lado y decís, che, yo tampoco puedo dejar una marca
sin proceso, con Sí, sí. gente que tome decisiones. Bueno, pero cuando lo estás diciendo así es una adquisición, es lo más orgánico, es decir, primero vas a tener este momento más de expansión, de encontrarle el ángulo, y a medida que le vas encontrando el ángulo te vas compartimentando. Sí, a digamos, menos tenés que el entrar. emprendedor realmente se quiera quedar y se amolde. Hoy Claro. lo digo bien así, porque lo maduré y ya No, pasé toda no, la crisis olvídate tenía que pasar. imagino que El ellos no peor sabían hacer las momento, cosas mejor que vos. El peor momento. Yo ahí me enteré Olvídate. que el proyecto no era mío. Yo cuando estaba Claro. en Argentina con los chicos, nosotros seguíamos vinculados, pero fue una venta de un activo donde nosotros seguimos en la dirección porque logramos un buen acuerdo para continuar, pero no era nuestro. Totalmente. O sea, el mayor momento de crecimiento de la marca no fue nuestro. No, sí. Y ahí me di cuenta que era jugar otro juego, que era trabajar con otros tiempos. Y yo creo que el tema de tiempo se dilataba todo. Todo Claro. terminabas con algún Burocrático, equipo todo mucho centralizado, más. entiendo que eran las reglas del momento. Supongo que, vamos a decirlo, como que no hubo un match cultural, o sea, venció un plazo. En mi caso me costó mucho tomar la decisión. Y bueno, me terminé yendo, pero como un proceso natural, digamos. Entonces Y- disfruté más el proceso de la primera Del parte. inicio. Y sí, no perfecto. nos queda mucho más tiempo, pero sé que sos un emprendedor serial, Jorge. Así que después tuvieron otro emprendimiento que también estaba medio relacionado a lo que era e-commerce, creo, que se llama Marketplace, que también lo vendieron. Ahí, ¿cómo fue ese second time founder, digamos? O sea, ya habías estado en el garage de tu viejo, bueno, en el piso de arriba de tu viejo, con 4 personas. ¿Cómo volvés a emprender, digamos, después de un éxito? Bueno, la realidad es que los socios nos fuimos yendo y seguíamos viendo oportunidades muy lentas en la industria. El e-commerce había sufrido un montón de cambios, había evolucionado un montón de cambios y ahí lo que estaba pasando era la transición hacia mobile, todo el mundo de dispositivo. Empezamos a ver los primeros timelines con videos, empezamos a ver algunos features como Open Graph de Facebook, donde veías los grados de conexión con la gente. Empezabas a ver mensajerías instantáneas. Metimos todo eso en la licuadora, hicimos un proyecto nuevo que se llamó Marketplace. Ah, yo creí que se llama Máquina del Demonio 2. No, ahí la máquina del demonio, ese sí es un reclamo genuino. O sea, no le salió de casualidad el primero, porque el segundo no lo pudo hacer. No, ahí combinamos un montón de tecnologías que estaban siendo trending en el momento y que entendíamos que el nuevo forma de interactuar. Los pilares del negocio no son técnicos, los pilares son humanos. Es tener un negocio de cercanía, un negocio con gente confiable, tener un negocio de abundancia de oferta, de capacidad de poder hacer discovery de lo que necesitas dentro. Entonces es un problema más de... Pero sí encontramos funcionalidades con Instagram, WhatsApp, Facebook y demás. Entonces, en este caso entraron más como orquestadores, lo que hablamos hace un rato, empezaron a unir cosas que estaban viendo y no tanto, a desarrollar tecnología. En ese caso sí, hubo algunos componentes, los tuvimos que hacer todo. De hecho, el Bien. streaming de video en ese momento, en el 2015, nos costó para hacer el streaming de video. Eran los previews de los videos, era igual que... Un reel de Instagram, un Exacto. video de Instagram, digamos. ¿Sí? Exacto. Pero en ese momento vos tenías que armar tus cachés, tus cosas, Claro. porque no había tantas cosas. La historia corta de ese proyecto, porque también da para hablar un montón, en ese proyecto nos volvimos a juntar Guillermo, mi hermano, Ok. Roque Peralta y Damián Amaya, la primera persona que trabajó para eBay en las oficinas. Fuera de serie, fue medio raro encontrarlo a Damián en Córdoba. Él venía de vivir afuera en Nueva York, entonces cuando llegó, claro, traía una cabeza de marketing, de pensamiento y unas cosas que cuando hicimos la entrevista fue una locura para nosotros. Dijimos, esta es la Esta persona, persona. y de hecho fue así que después terminó siendo socio en el De siguiente Marketplace. negocio, y más allá de las amistades que tenemos entre todo lo que yo te digo de los socios, somos muy compinche de la familia y lo demás, un gran amigo. Y lo que hicimos ahí fue lanzar el proyecto, lo apuntamos a California. Eso es lo gracioso, porque habiendo estado allá, no es que se enamoraron y dijeron, me quedo allá, no, se volvieron a Córdoba, pero se dieron cuenta que había que hacer cosas para vender allá, digamos. Sí, yo Entonces, me volví a Córdoba. Ah. Roque y Damián siguieron viviendo allá. Bien, y tu hermano también se Y volvió. Guillermo nunca se fue a vivir a Estados perfecto, Unidos. Y perfecto. sobre todo él, más allá de querer quedarse, el tema de regionalmente estar en Latinoamérica También alguien que era queda acá. importante. Nosotros, dentro del ecosistema que generamos para la Maula en Córdoba, manejamos toda Latinoamérica. Claro. Y de hecho hicimos las primeras armas en US Hispanics,
hispanos parlantes en Texas. Habíamos empezado a hacer el desarrollo para mobile. Mercado gigante el de hispano parlante en Estados Unidos. Y bueno, lanzamos allá a California de vuelta y vos me decís, ¿cómo es arrancar de vuelta? Y con la realidad, con la cruda realidad, vos estás manejando, primero que manejamos un auto feo durante mucho tiempo, después manejamos un autazo, pero no era nuestro, era prestado, y después vos dejaste la llave y tenés que volver a decir, yo no voy a gastar eso en ese auto. Claro. Voy a arrancar de vuelta con algo económico para ver si esto funciona o no funciona. Así que en realidad esa parte de experimentación y validación y demás te lleva a que en realidad te encapsules a una solución más chica, digamos, a una solución, a un equipo más chico. Más. Pero parece bastante ambicioso el producto que vos me decís, como bastante completo, querías orquestar un montón de cosas, desarrollaste un montón de cosas. Nunca hicimos un post-mortem, porque en realidad el proyecto para nosotros lo queríamos hacer en 3 meses, demoró más. Yo creo que hoy te podría decir que fue un tiempazo. Claro. De ejecución, pero ese momento lo vimos con mucha frustración. Creo que en 6, 7 meses fue lo que nos ¿Pero tomó. ese proyecto lo lograron vender después? Claro, nosotros habíamos hecho versión mobile, Android, y con el backend, todo el negocio, estaba súper evolucionado. ¿Hicieron los pasos que supuestamente hay que hacer esto de validar, o sea, o se pusieron a desarrollar de uno y lo sacaron? Imagínate que, a ver, yo creo que uno lo que termina buscando con los experimentos y todo esto que son súper válidos, los promuevo un montón, es evidencia. Nosotros veníamos de ver análisis estratégico, ver tiempos de respuesta de las empresas, ver comportamientos de mercado muy, muy cerca. O sea, sí deberíamos haber hecho pruebas, Estábamos tan errados, estábamos saliendo de adentro, emergiendo con una renovación de todo eso. Sí nos pasó que tuvimos varios meses buscando levantar fondos. En ese momento hubo 3 jugadores que nos cambiaron muchísimo el escenario. Fue OfferUp, Letgo y Wallapop. Letgo es la que está relacionada con a Alec Oxenford, digamos. Mira, no sabía. Y lo que hicimos nosotros fuimos a levantar capital, nos fueron pidiendo mayor tracción. La tracción necesitábamos ya otro nivel de financiamiento y se te empieza a hacer una rueda en los cuales empezás a armar casos testigos o segmentos de prueba para demostrar que tiene potencial. Esto se mueve, pero si yo necesito la plata para que se mueva más, pero la validación que te puedo mostrar es esta. Sí, nos costó mucho. Historia corta, terminamos haciendo un segundo exit. Lo hicimos con el grupo Naspers, que hoy se llama Prosus, que son los dueños de OLX. Mirá. En ese momento los negocios no se vincularon, les interesó la tecnología y cayó de nuevo la fichita. Nos interesa el equipo. Sí. Hicimos un segundo exit y en ese exit decidimos hacer una versión de una empresa a la medida y al gusto nuestro. Construir la juguetería esa que nos había dado eBay. Y eso fue Eureka. Eureka Labs fue un lugar donde incluso nosotros trabajamos muy fuerte en una marca de Brasil, Buscapé, no sé si la conocen. Buscapé es una empresa, un comparador de precios de los años 90, que tuvo una transformación muy grande. Las áreas estratégicas ya veían que cambiaba el journey del usuario y ellos buscaban generar un negocio nuevo, se tenían que salir. Así que estuvimos acompañando el C-Level en achicar la empresa, hacer spin-off, hacer pruebas para mejorar su evaluación. Trabajamos un montón con esa empresa. Pero en Eureka Labs, más allá de trabajar con esta empresa, empezamos a tener iniciativas propias. Tuvimos ya nuestras startups, Gestaff, JobNation, que eran desarrollos internos nuestros, startups internas nuestras. Otras que invertimos afuera y empezamos a proveer tecnologías a otras empresas. ¿Cuál era el móvil dominante de tecnología que nos gustaba y buscar que fuera un buen negocio? Ahí empezó a construirse Eureka Labs. Y ahí, o sea, Eureka Lab parece como que se consolida todo lo que fueron testeando en las startups, en las corporaciones, lo que salió bien, lo que salió mal, pero es bastante variado, o sea, desde procesos de innovación para una compañía para aumentar las evaluaciones, eficiencia, planificación estratégica, a después invertir o hasta después ayudar a ventures internos a crecer, claro. O sea, más parte de growth. ¿Cómo puedo llevar esto de 0 a 1 y de 1 a 1000? O sea, ese creo que es el sueño de toda Software Factory. Es hermoso, de hecho, ¿sí? hablando con varias personas que tienen Software Factory, y empiezan y te dicen, no, tenemos este Software Factory, tenemos estos 3 clientes, estamos desarrollando esto,
queremos ver si lanzamos estos 3, 4 startups nosotros, que la tenemos acá, y queremos invertir en startups, y después a los 3 años volver a hablar y decir, la parte de hacer nuestras propias startups la sacamos, y la de invertir no estamos invirtiendo, y somos prácticamente de software factory, digamos. Entonces, el primer caso creo que... como que se realizó. Claro, que está Sí, funcionando bien. hay un tema importante. Yo le estoy hablando de los inicios y de cómo creció Eureka Lab, ¿no? Por eso estaría Bien. bueno que venga el equipo y cuenten en qué andan. Ya lo vamos a... Eso te iba a decir, no tenemos tiempo hoy, así que Eureka Lab va a ser como un capítulo No, en de sí hecho, mismo. Tal cual. Yo en Eureka estuve hasta el año 2020. Pasaron cosas en el medio, temas ajenos a la empresa y mi relación con los chicos. Decidí apartarme de los negocios un tiempo para dedicarme a otros temas. Ujú. Y bueno, después lo que estoy haciendo ahora, que me reconvierto en un profesional independiente, que todo esto que les conté lo trato de llevar a nuevos emprendimientos, sean de empresas maduras o a startups iniciales, Sí. donde busco aportarle valor en el transformar esa idea a un producto, un servicio, escalarlo. Bueno, y en un lugar que me gusta mucho, lo hemos hablado con Fran en esos cafés, la AI generativa es uno de los lugares que más me gusta hoy, pero que siempre me queda esa cuotita o ese punto de amor con Eureka, porque termina siendo la culminación con un montón de desafíos internos. Si les cuenten la historia van a ver todo lo que atravesó para que hoy Eureka sea lo que sea, pero una empresa súper interesante porque terminan convergiendo el interés de hacer tecnología, de generar buenos negocios, buenos equipos. Te iba a decir eso, una- Jorge. Lo que vos dijiste en el 2008, 2007, que tu hermano y vos dijeron, este software me aburre, es como que pasó todo y lograron hacer la que querían. Digamos, pasó lo de eBay, pasó lo de Marketplace y lograron hacer Eureka, que era como lo que estaban buscando acá, me parece. Que era, no, yo quiero hacer otra cosa, no quiero ni agencia de marketing ni software factory. Sí, ha sido una evolución. Y Y- ahí sí es importante, ¿sabes qué? Lo único, perdón que te interrumpa, No. la independencia del proyecto. Ujú. Nosotros todo esto que estoy hablando fue un bootstrapping orgánico. Reinvertimos cada peso que ganamos, hicimos los acortes presupuestarios para nosotros cuando los teníamos que acortar. El costo de oportunidad era gigante, teníamos amigos que ganaban fortuna y nosotros estábamos ganando lo que podíamos. Tuvimos momentos malos, tuvimos que meter coberturas propias, pero en algún punto sí se alinearon cosas, que yo creo que pasa por un análisis más de contexto y de momentum, que se llama, de crecimientos de industria, pero que lograron converger en cosas que a la organización los pudiera capitalizar, y ahí estuvo Mirá. la oportunidad de ser independiente, digamos. Y ahora yendo un poco más a la actualidad, Jorge, esto que mencionabas, que estás en contacto con muchas startups y cosas así, más allá de inteligencia artificial generativa, ¿qué tendencias o qué industrias te motivan más o ves que son el nuevo momentum, por así decirlo, que en ese momento fue el e-commerce? Mira, hay un análisis bastante bueno que parte más del análisis estratégico, ¿no? Y es decir, creo que la mayor oportunidad está sobre... hay mucha expectativa con tomar buenas decisiones dentro de tu organización y es una parte clave. Pero posiblemente muchas cosas que sucedan van a estar determinadas por un contexto donde vos tenés las industrias que están creciendo, tenés market share, tenés oportunidad de innovación y un montón. Lo que yo estoy viendo hoy es una oportunidad bastante transversal con respecto a que se está pateando el tablero con tecnología como la de AI. Ujú. ¿Dónde está la oportunidad con AI? Y depende de dónde focalices vos. Si vas al Canva y ves la fotito de tu organización en distintos lugares, si vos estás poniendo tu esfuerzo en la propuesta de valor, en tu segmento de cliente, en tu crecimiento, en tu modelo de negocio, en optimizar y eficiencia de tus costos o en generar competencias organizacionales que te lleven a otro nivel, sin duda la AI puede aplicar a cualquiera de estos. El gran desafío hoy yo creo que es cómo lográs identificar el caso de uso que realmente represente algo importante para vos. Da para hablar un montón. Creo que la oportunidad más grande que yo veo hoy es salir a explorar en cara al cliente, dentro de tu industria, de tu conocimiento, qué propuestas de valor podés llevar para poder generar una primera barrera, es decir, el que primero pega 2 veces. Estas tecnologías nuevas están dejando disponible el acceso a la tecnología, pero desde un lugar de interacción natural del lenguaje. Es algo que jamás visto. Nada, creo que estamos justo de tiempo, podría hablar horas de ahí porque Sí. me parece que es el lugar donde
hoy la oportunidad creo que está presente para todos. Sí, sí, total. Me encantó esto último. Ahí yo iba a decir que Rabinovich de Mercado Libre, el CEO, creo que vos escuchaste también la charla, habla de inteligencia artificial, de AI generativa, y dice, bueno, yo voy al departamento del Mercado Libre y le puedo poner los muebles, le saco los muebles, y dice, y eso básicamente es una cagada. Dice, no me está cambiando el negocio, no estoy haciendo algo espectacular. Y dice, en Mercado Libre lo que hicimos fue encontramos una cosa donde dijimos, esto tiene que cambiar la vara, o sea, vamos a usar la inteligencia artificial y que lo cambie. Y dijeron, bueno, lo vamos a hacer en atención al cliente, en servicio al cliente, el tema de las devoluciones y cómo tomar las decisiones. Y cuento un caso muy concreto en donde después de 12 meses de trabajar con Generative AI, dice, bueno, ahora ganamos más plata usando Generative AI que un call center, porque las decisiones se toman mejor. Y hasta Mercado Libre, dice, renegaba para buscar ese punto en donde verdaderamente sea un game changer, en donde en el Canva verdaderamente le pegue. Es donde aplicarlo bien y que sea un game changer, como decís vos. Total. Y, estamos cortos de tiempo, yo me quedaría una hora más, porque la verdad es súper interesante. Podemos hablar de la parte más de tendencia, de lo que estás haciendo hoy. Así que nada, a mí me encantaría volver a invitarlo a Jorge. Sí. Será de acá 6 meses. Va a venir con el equipo de Eureka también, pero antes de irnos, me gustaría hacerte una última pregunta, Jorge, que sería, si tuvieses que emprender, ¿en qué te meterías o qué le recomendarías a un emprendedor que está por emprender? Sin duda que me metería en la cama de la línea nueva de construcción. Creo que hoy hay un pilar en el cual basaría las soluciones. Creo que hay que buscar soluciones lógicas para generar que la tecnología funcione en la propuesta de valor. Es decir, cómo lográs que lo que hoy está dando vuelta pueda generar una propuesta realmente que alguien esté dispuesto a pagarlo y servirlo. Creo que el mejor lugar para encontrarlo es empezar a monitorear crecimientos de la industria. ¿Dónde ves los crecimientos de la industria? Y ahí lo tiro rápidamente. Cuando vos estás en un espacio donde las tasas de crecimiento inerciales al mercado se te van a ratios de 2 dígitos, se te van a lugares donde la oportunidad... Es decir, vos estás construyendo un barco donde te conviene buscar un río rápido. Ese río rápido te lo da el momentum de la industria del mercado de afuera. Si te vas a meter en una industria trillada, pesada, madura, competitiva, de océano rojo y demás, el problema es que te vas a meter y vas a tener que ir rápido a sobrepasar barreras que ya están fijadas. Barreras de costos, barreras de alcance, barreras de diferenciación. Creo que la oportunidad está, y suena medio genérico, pero es salir a buscar más en el contexto, fuera de tu organización, fuera de donde vos estás, dónde crees que puede haber una oportunidad cuantitativa, porque hay un mercado, una industria que está creciendo mucho, y ponete a ver qué valor le podés dar vos desde ese lugar. Creo que es un buen punto inicial como para algo muy resumido, ¿no? Pero esa va a ser la fuente primaria de crecimiento. Una industria, una tecnología como la AI está pateando el tablero en un montón de industrias. Es un buen lugar para buscarlo. Excelente, me encantó. Un lujazo, Jorge, muchísimas gracias de nuevo. Nos quedamos con ganas de seguir charlando, pero bueno, en otro momento volverás a venir. En el asado, cuando sí, no, eso ni hablar. Muchísimas gracias. Hasta el miércoles que viene. Chao, chao. Gracias. What will they say? What would they do? Would it be trouble if they knew?